que oración no es religión, oración no es no es una pared, oración es una línea que te conecta con Dios, oración es un diálogo entre tu padre y tú como hijo o hija te conectas con Él. Por eso es que cuando tú te conectas a la oración no tiene barreras. La oración no tiene limitantes, la oración no tiene acepción de personas, la oración tiene un lugar seguro para alguien que se quiera conectar con Dios. Yo aprendí algo, que cuando tú te conectas con Dios es algo inexplicable, es algo que la gente no puede, tú no lo puedes expresar, pero lo sientes. Cuando tú hablas con Dios, tú sientes una paz en tu corazón que no te lo da cualquiera, no te lo da ninguna persona en este mundo. Por eso yo tengo este tema con usted, que lo importante aquí es mantenerte en la oración, porque eso te da paz y seguridad de que Dios... Bendiciones familia, bienvenidos a mi canal nuevamente. Hoy tengo un tema bien importante y es acerca de la importancia de la oración. Cuando oramos nos conectamos con Dios, de alguna manera tenemos esa intimidad con Él y un diálogo con nuestro Padre. Hay momentos que no sentimos el abrazo de Dios y sentimos como que hay un abandono de Él. Y quiero decirte en esta hora que Dios no abandona a quienes le creen. Si te mantienes confiado en la respuesta de Él, tarde o temprano a ti Dios te va a responder. Pero ¿qué pasa? Hay situaciones en nuestra vida que son amargas y son adversas, y hay momentos de tormenta, la cual podría interpretarse como un abandono de Dios. Y no significa que Dios te abandonó. De hecho, el mismo Jesús en una ocasión estaba en la barca con los discípulos y vino un momento de tormenta muy fuerte, y cualquiera que lo ve de lejos podía interpretar, es el Hijo de Dios, está en medio de la barca, hay una tormenta bien fuerte, pero ¿cómo aparece momento de tormenta si yo estoy con Dios? Ese momento de tormenta simplemente es un anuncio de las grandes cosas que Dios va a hacer contigo. Ese momento de tormenta está anunciando que en todo tiempo, mientras te mantengas conectado a la oración y la comunicación con tu Padre, entenderás que hay tiempos que parecen de muerte, pero no morirás allí, porque Dios no lo va a permitir. Jesús dormía en la barca y los discípulos estaban como medio turbados y diciendo, pero si es el Hijo de Dios, ¿cómo duerme en un momento de tormenta? A lo mejor los discípulos tuvieron ese pensamiento de decir, estamos con Jesús aquí, pero hay momentos difíciles, ¿qué vamos a hacer? Vamos a morir. Y Jesús dormía en la barca, y cuando lo llamaron, Él calmó la tormenta. ¿Tú sabes por qué Jesús evidenció tan fuerte? Porque al creer en Dios, tú mantienes una seguridad, porque la oración te da seguridad al entender que todo lo que estás viviendo, de alguna manera Dios lo va a hacer utilizar para que obre para bien. De alguna manera lo que estás viviendo, simplemente Dios te está procesando, te está capacitando para algo mejor que viene. Cuando tú oras y depende totalmente de la oración, hay cosas que se te son reveladas antes de tiempo. Y tú podrías interpretar que Jesús estaba tranquilo porque Él sabía que ese lugar no era su lugar de muerte. Él entendía que Él tenía un propósito distinto al lugar que está posicionado ahí. Pero escuche lo que dice Salmo 145, 18. El Señor está cerca de quienes lo invocan y de quienes lo invocan en verdad. En pocas palabras, Dios siempre estará cerca de quienes lo llaman, pero de quienes lo llaman de verdad. Que no importa la temporada, no importa la situación, si tú llamas a Dios de verdad, Él siempre estará cerca de ti. Cuando tú oras, te mantienes en una cercanía de Dios. Se va el temor, se va el miedo, se va la incredulidad, porque estás conectado con tu Padre. Y Dios tiene un libre acceso para los que oran, para comunicarse con Él. No simplemente es favoritismo de alguien por decir, yo soy el más ungido, soy el que más tiene palabras. No, la palabra del Señor está diciéndole a alguien, mientras tú te conectas con tu Padre, entiendes que el diálogo es entre tú y Él, que no tiene que haber tercero, es una comunicación entre tú y tu Padre. Dios te escucha y te responde. Habrá momentos en los cuales tú escucharás que Dios siempre responde de inmediato, pero habrán otros momentos que tú vas a sentir como que Dios no habla, como que Dios no te respondió, y tú dirás, me abandonó, que hice mal, pequé, le fallé a Él. No, simplemente es un silencio que te quiere traer paz a tu corazón. Pero cuando tú oras lo puedes interpretar y decir, si Dios no me habló es porque Él está en control de mi situación y Él quiere enseñarme algo de lo que estoy viviendo. Todos los personajes bíblicos pudieron manifestar momentos de tormenta. En la Biblia habla de un joven llamado Daniel, que aparece un edicto del rey, y él, en su comunión de oración, se mantuvo fielmente creyéndole a Dios. ¿Y sabe qué pasó con este hombre? Que él no se doblegó ante el sistema, sino que se mantuvo creyendo en el Dios
Todopoderoso. ¿Tú sabes qué hace eso? La oración. La oración te da confianza que aunque las cosas estén amargas, aunque las cosas estén duras por allá afuera, tú dices, yo sé que Dios no me va a dejar morir en esa situación. Yo sé que Dios no me va a dejar morir en ese lugar. Van a llegar momentos de enfermedad a tu vida, momentos graves, momentos en los cuales tú dices, todo se está derrumbando. Pero la confianza que te da la oración es de entender que en cualquier momento Dios puede cambiar esa historia de lo que estás viviendo. Daniel se mantuvo orando a pesar de que había edicto del rey. Era de muerte, pero él sabía que si Dios lo permitía, era por algo mayor. Y le dice, pero ¿cómo tú no vas a dejar de comunicarte con Dios? ¿Cómo tú no vas a dejar de orar? Si hay un edicto, pero él dijo, no. Pase lo que pase, yo me voy a mantener confiando en Dios. ¿Y sabe qué le dio esa confianza? La Biblia relata que él oraba 3 veces al día, que él tenía una comunión de oración. Ahí radica lo importante de orar. Porque cuando tú oras, tú tienes esa confianza en Dios de que todo lo que está pasando de alguna manera es un propósito eterno de Dios. La Biblia la Biblia no registra que no viviremos momentos malos. La Biblia sí registra que tendremos a alguien que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Yo he vivido momentos graves y momentos caóticos en la cual me ha pasado lo mismo que te ha pasado a ti, que he creído como que Dios no está conmigo, que he creído que el enemigo ha tenido control total de mi vida. Pero ahí entiendo que hay una paz que te da la oración, que es sobre todo entendimiento. Cuando tú te conectas con Dios, hay algo que recibes que el ser humano común no lo puede interpretar. Cuando tú te pones en una comunión con el Padre, por eso yo entendí algo, que oración no es religión, oración no es una pared, oración es una línea que te conecta con Dios, oración es un diálogo entre tu Padre y tú como hijo o hija te conectas con Él. Por eso es que cuando tú te conectas a la oración no tiene barreras, la oración no tiene limitantes, la oración no tiene acepción de personas, la oración tiene un lugar seguro para alguien que se quiera conectar con Dios. Yo aprendí algo, que cuando tú te conectas con Dios es algo inexplicable, es algo que la gente tú no lo puedes expresar, pero lo sientes. Cuando tú hablas con Dios, tú sientes una paz en tu corazón que no te lo da cualquiera, no te lo da ninguna persona en este mundo. Por eso yo tengo este tema con usted, que lo importante aquí es mantenerte en la oración, porque eso te da paz y seguridad de que Dios va a hacer cosas grandes contigo. Pero algo más importante de la oración es que dice que de orar como conviene nadie sabe. Y orar correctamente nadie lo puede asimilar. Pero el Espíritu Santo de Dios es el que se comunica con el Hijo y el Hijo intercede al Padre para que nuestras oraciones sean escuchadas. Hay muchas personas que llegan con mucha palabrería delante de Dios, creyendo como que Dios no sabe la intención real de su corazón. Hay gente que con sus palabras están intentando engañar a Dios en la oración, pero ya Dios conoce la intención de su corazón. Por eso dice Mateo 6:7, que al orar no hablen solo por hablar, como lo hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras y no por la intención del corazón. Hay veces que llegar al altar, al lugar donde oras, tu cuarto, tu habitación, donde sea que tú ores, sin palabras, simplemente si tienes que llorar, llora. Si tienes que quedarte en silencio, quédate en silencio, porque Dios conoce tu corazón. Y ya antes de que llegara, ya le interpretó la manera de la cual tú vas a orar. Por eso yo quiero dejarte con esta palabra. Es importante orar, porque cuando te conectas en la oración, recibes paz. Cuando te conectas en la oración, recibes direcciones de Dios y aprendes a entender la voluntad de Dios para tu vida. Esta palabra te la voy a dejar. Clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Cuando conoces la oración, Dios se te revela. Cuando te mantienes en la oración, Dios te habla, te da paz y te da seguridad para entender lo próximo que has de vivir en tu vida. Así que recuerda esta palabra siempre. Mantente siempre en la oración. Aunque vengan vientos contrarios, mantente siempre orando, porque es importante orar. Al orar te comunicas con tu Padre. Al orar recibes direcciones de parte de Dios. Al orar Dios te revela lo próximo que vas a vivir. Y aunque vengan momentos amargos y aunque vengan momentos difíciles, tú tienes paz y seguridad de que Dios está en control de todo. No hay nada que se le escape de las manos. Mi pregunta para ti sería si hay algo imposible para Dios.
Y si tu respuesta es que no crees que hay algo imposible para Dios, entonces mi respuesta para ti es: mantente en calma y en control, que a Dios no se le escapó nada de las manos. Dios no perdió tu vida, no se perdió de la enfermedad, no se perdió de la dificultad. Simplemente está esperando el momento preciso para hacer la obra perfecta en tu vida. Dice la palabra del Señor que los tiempos de Él son perfectos. Y esos tiempos perfectos a ti también te tendrán que visitar tarde o temprano. Mantente en oración creyendo que los mejores días de Dios para ti están a punto de venir en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga grandemente. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, compartir esto con alguien. Y nos veremos en otra entrega de la dependencia de la oración. Bendiciones.